Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Y vamos a leer Jonás, capítulo 1. Amén. Es un libro muy cortito, pero vamos a mirarlo toditos. Jonás. Y esto se llama Aprendiendo a ser hermanos, quinta entrega. Amén. Y vamos a compartir la palabra acerca de eso, de aprender a ser hermanos. Jonás, capítulo 1. Amén. Conmigo léalo. Versículo 13. Jonás capítulo 1, verso 13. Toditos vamos a leerlo y dice así. Cuando lo hayas encontrado, lo lees conmigo. Quien no tiene una Biblia está en pantalla. Jonás es un libro muy cortito de solo 4 capítulos. Ojalá en la casa lo puedas leer. Y es una visión práctica de aprender a ser hermanos. Y dice así. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se les iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Te honramos, Señor. Háblanos por tu palabra. Sí, tú haces como tú quieres. En la vida de cada persona, en el corazón de cada persona, tú haces como tú quieres. Y nosotros hoy te rogamos, Señor, que las tempestades no vengan más y más, que las aguas no vengan más y más, sino que podamos ver tu gloria en la tierra de los vivientes. Hoy, como hombres y mujeres de fe, nos presentamos delante de ti, Señor, deseando tu venida, anhelando tu venida, pero sobre todo queremos aprender a ser hermanos. Aleluya. Siéntese, mi amado, póngase cómodo. Y bueno, es algo que vamos a compartir hoy. Esto se llama aprender a ser hermanos. Te odio, grita una niña porque su mamá no le compró lo que ella le pidió. Te odio, grita porque el papá no le dio permiso de ir a una reunión, a una fiesta con los amigos. Y de repente los papás se miran como, ¿de dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esas palabras tan groseras? ¿De dónde sacó esos sentimientos tan fuertes? Y para una niña, para un niño, es pensar que el odio y el amor son solo palabras. Y de repente la sociedad ha empezado a pensar que el odio y el amor son solo palabras, que se puede odiar a la gente y no pasa nada, y que se puede amar solamente a quien yo quiera amar y no pasa nada. Pero la Biblia es clara y Jesús dijo: si ustedes como los demás mortales que odian a los que los odian y aman a los que los aman, ¿qué diferencia tiene usted con el inconverso? ¿Y qué diferencia tiene usted con el que no me ha conocido aún? Y entonces, cuando pensamos en eso, en que la gente habla de odio y de amor como un juego, se nos ofrece Jonás como un cuadro completo de lo que es el verdadero amor. Y realmente soy una lectora juiciosa de la palabra de Dios. Y estaba en un reposo de salud y Dios me habló de Jonás. Realmente siempre que hablo de aprender a ser hermanos, me gustan los ejemplos bíblicos. Y siempre creí que el tema de Jonás era un tema de desobediencia, pero en realidad no. El tema de Jonás no es un tema de desobediencia. El tema de Jonás es un tema de aprender a ser hermanos. Y si de realmente somos capaces de tener amor o si de no tenemos amor. Si para nosotros, como para niños y jóvenes, la palabra odio y amor y mi mejor amigo y mi amigo son palabras que le ofrecemos a cualquier persona y que le negamos a cualquier persona, o por su color de piel, o por su estrato social, o por su estrato académico, nosotros no estamos aprendiendo a amar. Y hoy vamos a estudiar un poquito cómo se puede perder la perspectiva de la vida y cómo podemos tener una vida fisurada y totalmente velada si nosotros no hemos aprendido a amar.
En el primer servicio estudiamos un poquitico el Salmo 133, donde hablamos de cómo la bendición se irá y la salvación tras ella si nosotros no aprendemos a amar. Y hoy vamos a ver un poquito, a la luz del libro de Jonás, qué es verdaderamente amar. Y la pregunta que vamos a tener en el espíritu durante todo el tiempo, ¿qué es verdaderamente amar? Porque yo creo que si hay un verbo incomprendido es el amor. De hecho, entre otras cosas, porque las personas ni siquiera a contrapuerta le preguntas a alguien qué es amar y la persona lo primero que se le ocurre es que amar es un sentimiento. Y pues no solamente es un sentimiento. El amor es un verbo y creo que está como muy de moda arjona, que no es un sustantivo, pero simplemente no lo vamos a poder entender hasta que lo vivamos. Porque el amor no es algo que puede ser explicado con palabras, es algo que cuando lo vivimos le podemos decir a alguien qué es amor. Estamos viviendo el egoísmo de que una persona quiera someternos a su vida y a su forma de ser y a su forma de pensar. Estamos viviendo el egoísmo de que una persona nos diga que la amamos menos si no amamos a su manera, si no amamos como esa persona quiere y bajo sus condiciones y sus parámetros. Pero los parámetros con los que debemos amar son los parámetros que están en la palabra de Dios. Así que déjame contarte un poquitico de contexto histórico. Jonás es un libro que además es el quinto de los profetas menores, pero tiene una particularidad muy especial. Jonás es un profeta cuya palabra tenía la fama de ser infalible. Jonás significa paloma y su señor padre, que aparece en el verso 1, dice Jonás, hijo de Amitai. Amitai significa veraz. Así que lo que decía la gente de Jonás, este es un hijo de la verdad, este es un hijo de la seguridad, o sea, este hombrecito lo que dice lo cumple. Y pues sí, las personas de determinación firme son así. ¿Y por qué habló y profetizó de esta manera? Pues Jonás, primero que nada, es el más grande evangelista de todos los tiempos. El más, el más, el más. Y uno diría, pero con el pastor Rembrandt se convirtieron 5 millones de personas en cada reunión. Sí. Con el pastor Billy Graham se convirtieron en su vida varios millones de personas. Y hay pastores que se han convertido millones de personas. Pero de sus reuniones ha salido alguien que no se convirtió. 1 o 2 o 3 o 5 o 100 o 1000 personas que no se convirtieron. Pero de la reunión de Jonás que él predicó en Nínive, en esa ciudad había 120,000 personas. Tenemos una discrepancia teológica. Si habían solo 120,000 almas allí o habían 120,000 niños y 700,000 personas. Bueno, eso lo vamos a saber en el cielo, porque termina diciéndole en una discusión el Señor Dios Todopoderoso a Jonás la pregunta que hoy vamos a responder. Todavía no te he hecho la pregunta, solo te estoy contando qué pasaba en el libro de Jonás. Entonces, Dios quiere que conozcamos lo que verdaderamente es importante en el Evangelio. Hoy cantamos Conciencia Maranata, nos recordamos que el Señor ya viene y suena delicioso, y cantado de esta manera orquesta suena mucho más bonito. Pero, ¿qué es lo que muestra el libro de Jonás? Es un testimonio de fidelidad histórica donde el gran protagonista es Dios y donde el protagonista nos muestra y nos ejemplifica lo que es el verdadero amor. Es un libro de oraciones contestadas porque todo el que ora, Dios le responde. A todo el que ora en este libro, Dios le responde afirmativamente. Pero también es una historia. La gente nos ha querido decir que es una parábola, que es un cuento de ficción, pero no lo es. Y Jesús nos ratificó que no lo era, porque cuando los hombres de Jesús en Mateo 12 y en Lucas le pidieron un ejemplo de lo que sería su venida, él dijo, ahí tienen la señal de Jonás. Él estuvo 3 días y Jesús con todas sus letras dijo que había sido literal lo que pasó con Jonás. Entonces no vamos a aceptar porque quien le da credibilidad a esta historia es el propio Señor Jesucristo. No es la historia de un gran hombre y un gran pez, como nosotros le hemos enseñado a los niños. Jonásito y el pececito, no. Es la historia de si tú sabes que es verdadero amor o no sabes qué es amar. Esa es la gran historia de la que habla Jonás. ¿Sabes amar o no sabes amar? La gran pregunta del libro de Jonás está en el capítulo 4 y dice así.
quiero que la leas, la gran pregunta, la que sale el Señor a responderte en este día. Verso 11 del capítulo 4, además, último versículo. Los escritores del Antiguo Testamento no usaban estas preguntas retóricas del apóstol Pablo, que son como neotestamentarias, pero hoy la vamos a leer. Y el verso 11 dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Entonces la gran pregunta es: ¿debe o no tener Dios compasión? ¿Debe o no Dios amar? ¿Debe o no Dios perdonar? Porque en cuanto se trata de nosotros, siempre queremos perdón y siempre queremos lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Y nos es fácil aún hablar de los familiares y de los conocidos, poder ver el error de ellos, el pecado de ellos, la equivocación de ellos y entender por qué para Dios debe ser más fácil perdonarnos a nosotros que perdonarnos a Él, que perdonarlos a ellos. Entonces, ¿qué es lo que dice Jonás? Que debemos crecer en amor, que debemos crecer en servicio y que hasta que no entendamos lo que significa amar, podemos hacer cualquier trabajo y, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, podemos dar el cuerpo a quemar, podemos vender todos los bienes para regalárselos a los pobres, podemos cantar maravilloso, pero en los oídos del Señor eso solamente sonará como ruido, porque es donde no hay amor, nada de lo que se haga sirve. Entonces, eso es lo que el Señor le va a ejemplificar a Jonás. Dicho esto, alrededor del libro, déjenme contarle quién era Jonás. Pertenecía al tiempo de Jeroboam II, es decir, al tiempo de Elías. Es más o menos unos años, en los años posteriores a David. Es un profeta eficaz, veraz, que pertenece a la escuela de profetas fundada por Eliseo, muy seguramente 2 generaciones después, y es un niño que desde chiquitico aprendió a odiar a los pueblos vecinos de Israel. No era que no fuera fácil odiarlos, pues los asirios, que es a donde pertenece Nínive, eran los pueblos más temerarios. De hecho, su orgullo era pintar en las paredes frescos. Nosotros lo denominamos frescos, que es esos cuadritos que se hacían, donde ellos lo que pintaban era lo que ellos eran. Pintaban los empalamientos, que es tal cual como tú ves un asadero, la carne asada, así ellos ponían a las personas. Y pintaban eso, pintaban a la gente crucificada, porque parece que de ellos fue la idea de las crucifixiones de los ninivitas. Y su historia asciende al capítulo 10 de Génesis. Parece que el fundador de Nínive es Nimrod, el que aparece en la Torre de Babel, donde comienza la gran maldad y por la que el Señor tuvo que separar a las naciones. Entonces, como él desde niño odiaba tanto al pueblo de los ninivitas, crece con esta molestia, y todos tenemos que saber que los pensamientos del alma desde la infancia sesgan el pensamiento. Es decir, que tú vas a pensar como sientes, independientemente de lo que pase. Es la razón por la que al entregarle a nuestros niños a los profesores empezaron a pensar de esa manera. Es la razón por la que al entregarle a nuestros niños a la nana, a la niñera, ellos van a tener un pensamiento sesgado de cómo ella piensa. Es la razón por la que tú y yo pensamos como cristianos y tenemos la mente de Cristo, porque hemos sometido nuestros pensamientos a Dios. Pero quien no someta sus pensamientos a Dios terminará pensando, y uno diría, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede ser un profeta del Dios Altísimo y odiar? ¿Cómo se puede predicar la palabra y odiar? ¿Cómo se puede trabajar y cantar en un altar y odiar? O sea, eso no combina. No combina que una persona que esté en una orquesta no ame. No combina que una persona que sea un pastor no ame. Eso no combina. Pero el libro nos prueba que una persona puede llevar mucho tiempo en el Señor y ser un odiador. Y vamos a ver que este señor no era un odiador cualquiera, era un odiador redomado. El Señor le permitió experimentar en vida el infierno y él no cambió. Y cuando experimentamos el infierno en vida y no cambiamos, realmente el Señor tiene que tomar otras medidas. Y fue lo que pasó con Jonás. Entonces, no es una historia de amor, no es una historia de ver a las personas arrepentirse, sin embargo, es el corazón de la historia.
Y el corazón de la historia es que podemos llevar mucho tiempo en el Evangelio, que podemos aún colocarnos un uniforme de servidores, que podemos aún colocarnos un título de pastores o evangelistas y seguir encubriendo nuestros verdaderos sentimientos por el prójimo, nuestros verdaderos sentimientos por los compañeros de trabajo, por la familia, y que nadie lo sepa, solamente nuestro Dios. Así que es muy importante que sepamos que lo que sabe el Señor, Él lo hará manifiesto a nuestros corazones para que cuando Él venga a recogernos como iglesia no tengamos que salir corriendo avergonzados, sino que podamos presentarnos delante de Él en amor. Y hoy vamos a meditar en todas las personas que no quieren darse la oportunidad de que su mensaje llegue a cada persona, a sus compañeros de trabajo, a los compañeros de estudio, para quienes están en esos roles, a sus compañeros de la infancia, ahora que se reúnen las personas que estudiaron juntas, que vivieron en el mismo barrio y todas este tipo de personas. Así que su problema, porque cuando nosotros leemos el capítulo 1, en el verso 1, dice que el Señor se presentó a Jonás y le dijo, oíd pueblos, ve y predícales vino a mí palabra de Jehová, dice Jonás. Bueno, no sabremos si el libro lo escribió Jonás, porque para contar su testimonio, por una razón, pensaría yo que Jonás escribió el libro, porque el libro, contrario a todos los libros, no tiene fin. Nosotros no vamos a saber nunca hasta encontrarnos con Jonás en el cielo qué pasó con él. Yo creo que no tiene fin porque lo escribió Jonás, y tener que contarnos que papá lo tuvo que vaciar por tercera vez y decirle, tú no eres un profeta del Dios Altísimo, o por lo menos no te estás comportando como tal, es algo que él, porque que te pase una vez, a todos nos puede pasar una vez, pero no nos tiene que pasar 2 veces, no nos tiene que pasar 3 veces, no nos tiene que pasar 4 veces, y si nos vuelve a pasar, es porque no aprendimos la lección, y lección no aprendida, lección repetida. Así que necesitamos aprender de las lecciones que nos da el Señor. El Señor le dijo, verso 1, verso 2, levántate y ve a Nínive, porque el clamor de esa ciudad ha sabido. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me parece impresionante que el texto diga que al Señor le importa una ciudad tan terrible como esa, porque ahí comenzamos a entender el amor del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a empezar a considerar 2 palabras para nosotros. La pregunta que vamos a hacernos durante todo el servicio es, ¿debe Dios tener compasión de? Y este servicio se llama Mis Ninivitas. Dígalo conmigo, mis ninivitas. Dígalo más fuerte, mis ninivitas. Porque así como hace unos 10 servicios en esta misma hora, echamos fuera nuestros ismaeles, entendiendo nuestros ismaeles como los errores del pasado cometidos que nos persiguen toda la vida, hoy vamos a hablar de nuestros ninivitas. Y vamos a definir nuestros ninivitas como las circunstancias con personas que no hemos podido solucionar. Todos aquí conocemos ninivitas. Esa persona con la que peleamos en el colegio, ese jefe que nos echó del trabajo sin saber por qué, esa persona con la que discutimos. Ayer compartía un tinto con un amigo de mi esposo y mío y me decía, yo le entro en reverso a la gente. Yo entro a un lugar y al tipo yo le caigo mal y yo hago todo lo posible por demostrarle que no soy una mala persona y después termino diciéndole, pues a la final usted también me cae mal, porque yo le caigo mal sin razón. Eso se llama espíritu de rechazo y no son nuestros ninivitas. Pero, ¿qué es lo que vamos a tener que responder en este día? ¿Qué hago con mis ninivitas? ¿Qué hago con esa persona que yo le pedí perdón, que yo he tratado de mostrarle que si bien yo cometí un error con él, yo ya cambié, yo no soy el que él conoció hace 20 años, yo no soy la que conoció, así hubiera sido hace una semana, no soy esa persona porque el Espíritu Santo ya trató conmigo? Yo no puedo convencer a una persona de que yo ya cambié. Y el Espíritu Santo dará testimonio a mi espíritu si las personas que yo espero que ya hayan cambiado. Pero si me lo preguntan, los ninivitas surgen de 2 cosas. Surgen de nuestros prejuicios. Ten esa palabra en tu mente
y surgen de nuestros escrúpulos. Las personas escrupulosas, y creo que son conceptos que vamos a tener que manejar toda la vida, son las personas que siempre están viendo el error en el otro, ¿cierto? El escrupuloso, yo no como, yo no toco, yo no hago esas cosas, yo soy santísimo, y eso se escaramuza y eso tiembla, y uno sabe que en verdad también ha cometido errores y también ha cometido pecados en algún momento de su vida. Y es muy triste cuando esos escrúpulos tienen que ver con acciones cometidas por uno. Es horrible cuando uno ve a alguien que se la pasó tomando toda la vida y hoy ve un borracho y dice, ay, a mí los que toman me da vómito. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Y es que usted en su vida no se ha tomado un trago? Porque que yo recuerde, yo lo vi a usted tuitico vomitado para que venga a decir que nunca se tomó un trago, ¿cierto? Pero no solamente en el área del alcohol. Hay escrúpulos que no te imaginas. Una vez estaba llorando en una reunión de mujeres de Dios, 500 mujeres de Dios, y una mujer de Dios intentó orar por otra y la otra le pegó así en las manos, suéltame, no me toques. A mí ya me pareció grotesco en una reunión de Dios alguien ser displicente con otro. Le pregunté, porque no me puedo callar, le dije, ¿en verdad eso estuvo bien? Ser descortés con la otra pastora. Y entonces me dijo, es que ella tiene deudas. Le dije, debe ser que tú en toda tu vida jamás has debido nada. Porque la Biblia dice que solo el que esté libre de pecado sea el primero en tirar una piedra. Pero si por alguna razón tú alguna vez debiste los servicios, y si por alguna razón tú nunca si te demoraste en pagar una deuda y no pudiste honrar una deuda, pues tú ya no tienes derecho a decirle a alguien tú por qué no pagas, porque tú también has debido. Y si te atrevieras a decirle a alguien por qué no pagas, yo no puedo. Yo personalmente no puedo, porque en mi vida he tenido periodos difíciles. Jamás en mi vida cristiana he deshonrado una deuda, jamás, desde que acepté a Cristo como Salvador. Y las personas de mi vida no cristiana que yo deshonré en una deuda que Dios me ha puesto en el camino, yo he honrado esas deudas. Porque por circunstancias de vida, y no te voy a mentir, sí deshonré a personas no pagando una deuda cuando no conocía a Dios. Pero desde que conozco a Dios he tratado mis fuerzas y más allá de mis fuerzas, y más allá de honrar toda deuda, aún de enemigos, aún de personas que cuando rompimos por alguna circunstancia, alguna amistad, mi esposo y yo fuimos hasta su casa y honramos una deuda que la gente podría decir, ay no, pues ya no se van a hablar, no le pagues. No, con menos razón. Que tenga una razón menos para no entrar al cielo. Que nosotros y nuestro testimonio no sea una excusa para que esa persona no entre al cielo. No nos echará la culpa a nosotros para no entrar al cielo. Pero cuando pensamos en eso, prejuicios, y la definición de prejuicio es un juicio o una opinión que yo doy antes de conocer a una persona. La palabra en nuestra Colombia sería juzgar sin conocer es perder. Y no podemos juzgar a una persona sin conocerla. No podemos juzgar a una persona sin conocer su testimonio. Los juicios vienen de tres cosas, ¿no? Los juicios siempre, el origen principal de los juicios, dice la Biblia, es la envidia. Y quien te juzga te envidia, ¿cierto? Pero hay una razón también del juicio. Una segunda razón del juicio es la ignorancia. A veces las personas ignoran cómo tú compraste tu casa, ignoran cómo tú llegaste a un matrimonio, ignoran tu vida, y el que ignora y habla de lo que ignora, habla de lo que no vieron sus ojos. La definición por excelencia de testigo es aquel que vio. Nadie, absolutamente nadie puede ser testigo si no lo vio con sus ojos y lo escuchó con los oídos. Lo que pase de ahí para adelante se llama juicio y se llama chisme. Y Romanos capítulo 2, verso 1 dice que por tus palabras serás condenado. Y si te atreves a decir de la vida de alguien que tú viste algo que no viste, que tú juzgaste, y te voy más allá, para creyentes, no solamente para inconversos, sino para creyentes, si te atreves, dice el libro de Miqueas, a pensar mal en tu corazón, es decir, no le dices a nadie, te dijeron, llegó el comentario, están diciendo que esa mujer esto, y tú no le dices a tu esposo, tú no le dices a tu esposa, pero lo piensas. Señor, se lo tenía guardado, eso tenía su tamal. Solo por eso ya hay condenación para tu vida. Así que te lo advierto, no desde mi juicio, sino desde el juicio del Señor. ¿Por qué? Con la misma vara que midas a otros serás medido, no con una vara parecida. Cuando escupes para arriba diciendo, esos hijos de esa mujer drogadictos,
Puede que tus hijos prueben la droga porque tú soltaste la palabra de juicio que se devuelve como un boomerang sobre ti. Por eso con los juicios hay que tener cuidado. Pero el prejuicio es un pensamiento que ya está en mi mente, que no tengo la honestidad y el valor de decir, ¿por qué me disgusta ese hermano? ¿Por qué me cae gordo? ¿Qué es lo que me disgusta de él? Entonces, no soy capaz de decírmelo a mí, no soy capaz de llevarlo, como les decía en el primer servicio, a las rodillas. Decirle, Señor, ¿pero por qué le tengo que odiar? ¿Yo por qué le tengo que odiar? Primero, porque tengo que poner mi salvación en vilo. Si aquel que no perdona no podrá ser perdonado. ¿Por qué yo tendría que pensar mal? Porque no tengo la madurez para decir, bueno, me cae mal porque hay un espíritu, y esto es otra cosa, viene desde la venganza. Cuando yo siento en mi corazón que mi corazón fue afectado, lo que voy a hacer es vengarme, es un mecanismo de defensa de mi mente y de mi corazón, y el mecanismo de defensa no va a hacer que yo inicie una conversación mala acerca de la persona que me disgusta. Voy a esperar a que hablen, voy a sentir con mi cabeza, sí, de pronto ese señor sí es eso, de pronto esa señora no es eso. No voy a opinar más, le voy a decir a mi maligna conciencia que yo no juzgué, que yo no critiqué, que la chismosa no soy yo, pero en mi corazón estoy herido. Cuando en mi corazón estoy herido, es mejor que no participe ni de conversaciones. En Colombia los jueces se tienen que abstener por motivos de conciencia y tienen que decir, no, el Señor es familiar mío, no, el Señor es amigo mío, yo no puedo opinar porque yo lo voy a favorecer, no que es amigo mío. Pero cuando no tenemos esos prejuicios, y tú lo sabes, cuando tú entras por un juicio, tú te das cuenta qué prejuicios tiene la persona contra ti. Pero también te das cuenta si esa persona no tiene prejuicios. Inmediatamente tú ves a un juez en un tribunal, tú ves a un magistrado, tú lo miras y tú dices, este es un hombre sin prejuicios. Y ojalá en nuestras leyes colombianas hubieran personas sin prejuicios. Para mí ha sido muy difícil porque cuando los atiendo en consejería y son personas que tienen problemas de alcohol, que tienen problemas mentales, que tienen problemas emocionales, yo digo, Dios mío, ¿y de verdad tenemos que poner la vida de una persona en las manos de ellos? Cuando sus patrimonios, sus bienes, su hogar, su patrimonio opera allí, lo que una persona ha trabajado toda la vida está en las manos de una persona que tiene prejuicios. Por eso lo importante de solucionar los prejuicios. Pero como los escrúpulos son algo que está en el todo incluido de mi personalidad, que hace parte de mí desde que nací y que yo formo mis escrúpulos de acuerdo a lo que papá me haya enseñado en mi vida, pues a mí lo que me toca es no dejar contaminar mis escrúpulos. Porque si yo dejo contaminar mis escrúpulos, yo voy a ir por la vida juzgando a todas las personas. Ay, los que toman, qué asco. Ay, los que se pervierten, qué asco. Cuando la Biblia dice que tú no sabes y que no juzgues a otro, porque tú no tienes ni idea si tú vas a llegar en las mismas circunstancias a hacer lo mismo, porque no tienes ni idea. Tú no sabes cómo vas a reaccionar en el momento del dolor. Tú no sabes cómo vas a reaccionar en el momento del temor. Uno de los mayores alienadores en este mundo es el temor. Cuando estás allí con un revólver frente a ti, no sabes cómo vas a reaccionar. No lo sabes. Estaba en Cali en la carretera metropolitana un día con un conductor y 20 mujeres conmigo en el auto y de repente papá me dijo, no te distraigas más, estábamos jugando a cantar, eso que tú dices una letra y alguien dice la canción y distraidísimas todas, cuando el Espíritu Santo me dijo que no siguiera cantando me enderecé y cuando me enderecé tenía un hombre con un revólver en mi cabeza. Yo llevaba la plata de todas las mujeres en mi bolso. El Señor ni siquiera me miró el bolso, gracias al Espíritu Santo, porque me hubiera asustado y yo con mi cara le hubiera dicho tengo la plata de todos. De repente el Señor que iba conduciendo el auto en su bondad, porque la gente que no tiene escrúpulos negativos no tiene malignidad, y él dijo, ay, están grabando una película. Y yo le dije, no, nos están atacando. Y de repente él no se asustó. Y yo le dije con autoridad más que con el temor que todas teníamos. De hecho, estábamos en Cali y íbamos a parar a hacer compras y paramos en Bogotá. Ninguna quiso parar en Cali por el temor que nos causó lo que pasó. Cuando de repente estábamos rodeadas de cientos de hombres, yo le dije al conductor, échale el bus por encima a todos esos hombres y seguimos orando y se fueron. Pero nos alcanzaron a seguir 1 o 2 cuadras. Con el terror más grande se metían por las ventanas, parecía una película de terror en el centro de Cali y yo solo iba a pensar,
no sabes cómo reaccionarás ante el temor. No sabes cómo reaccionarás ante que alguien te esté amenazando. No lo sabes. Tus escrúpulos tal vez dicen, y yo lo mato y yo como del muerto. ¿No ha visto a las personas que con el tigre son, y acábalo y no sé qué? Y cuando el tigre se les para el frente dicen, estas son las bobadas que uno dice, porque ya viene a reconocer que la valentía dura hasta que el tigre se levanta. Eso se llaman escrúpulos. Y esas dos cosas son las que forman lo que las personas sostienen para no sacar el odio y el rencor de su corazón. Es increíble, es increíble. Por ejemplo, nosotros somos 3 mujeres y 2 hombres y todos en la casa éramos gorditos. Imagínate mi papá haciéndole comentarios de hijos gorditos a otra persona. Pues no cabe, ¿cierto? No cabe porque sus 5 hijos son gordos. Entonces, como que no cabe. Así de sencillo. Y hay personas, y eso es lo que voy ahora, están sus 5 gorditos hijos ahí sentados y ellos están, los gordos son feos, los gordos, y uno lo mira, perdón, este señor no ha mirado su fotico, este señor no ha mirado su raya de tigre que salió pintado. Y uno diría como, mírese la pancita un poquitico, saque la cabeza y mírese más allá de la pancita. Pero no pasa por los escrúpulos. Y esto, iglesia, fue lo que le pasó a Jonás. Entonces, el texto dice, y es increíble porque su obediencia era perfecta, tan perfecta que el Señor le dijo, levántate y ve a Nínive, y él se levantó inmediatamente y se fue, solo que se fue para otro lado. Pero su obediencia era perfecta y su obediencia fue inmediata. Y es increíble el grado de conocimiento de Dios que tiene Jonás, que no se devolvió a discutir con Dios. La mayoría de los que creen que saben de Dios discuten con Dios y discuten con las personas. Jonás dijo, esto es caso perdido, ¿yo qué le puedo discutir? Se para y se va. Otra vez ponemos el mapa. Pensamos que Jonás está en Jerusalén, creemos, los profetas normalmente viven, y habían 3 escuelas. Partiendo de que estuviera en el Jerusalén posterior a David, se va a Jope. Y de Jope piensa ir a Tarsis. Hablemos otra vez de la Guajira y el Amazonas. Jope queda en la Guajira y es el puerto para salir hacia Tarsis que queda en el Amazonas. ¿De verdad Jonás cree, sin leer a Job y sin leer a David, que dice, David, ¿dónde podría huir de tu presencia? Dice Job, ¿a dónde me esconderé de ti? No existe un lugar donde podamos escondernos de Dios. Arranca y se sube al barco. Digo se sube porque comienza su vida de descenso. En vez de subir, comienza a bajar. Y hoy vamos a preguntarnos, ¿nosotros hemos hecho cosas movidos por nuestros ninivitas? Nosotros hemos hecho cosas como salí a la calle y venía esa persona que yo sabía que yo le caigo mal y yo crucé la calle para no saludarla. Nosotros hemos hecho cosas a término de perder cosas como, el negocio es con ese tipo y no nos llevamos bien, él está ahí, yo no entro y después digo que no pude hacer ese trabajo, pero yo con ese hombre no trabajo. Nosotros hemos tomado decisiones económicas o espirituales o sociales por nuestros ninivitas. Jonás sí. Jonás tomó la decisión más difícil de su vida, hacer algo contrario a lo que Dios le estaba mandando. Lo que Jonás está haciendo no es cualquier cosa. Tomó una decisión por encima de cualquier decisión de su vida, desobedecer abiertamente a Dios. Él estaba perdiendo su llamado, estaba perdiendo su ministerio, su posición social, su economía, todo lo que un profeta o servidor de Dios pudiera tener, porque él se iba a ir como exiliado a comer mute a cualquier parte del mundo por sus ninivitas, porque prefería morirse a que Dios perdonara a alguien que lo odiara. No estamos hablando de cualquier ninivita, estamos hablando de unos ninivitas que dominaban de tal manera su corazón que él prefería perderlo todo: su amistad con Dios, su trabajo ministerial, su economía, la ciudad donde él vivía, con tal de no perdonar a los que lo odiaban. No estamos hablando de cualquier nivel de odio, estamos hablando de un nivel de odio que le decía a Jonás, prefiero perderlo todo, pero no perdono a esas personas. No estamos hablando de cualquier nivel de odio. Y cuando arranca y se va, empieza Dios con las primeras lecciones de vida. Y en la primera lección de vida él se sube a un barco.
Y como está enajenado, porque el odio enajena, a él le da sueño. Y se produce una tempestad tipo tormenta en el mar. Empieza ese barco a moverse de aquí para allá. Mire, no sé si se ha subido siquiera a canoa, pero eso es horrible. Lo primero que te da es vómito, te da mareo. ¿Alguien acá ha andado en un barco? No conozco los transatlánticos. El más grande que he estado es en las canchas que son voladoras en el Pacífico, frente a Juan Chaco, Ladrilleros y La Bocana, son grandotas. Y es horrible, eso se mueve. Cuando te estás subiendo prácticamente te caes. Eso no se está quietico porque el mar no se está quietico. Pero la Biblia dice que el tipo está durmiendo. O sea, cuánto grado de enajenación mental le tenía el odio, que él era la única persona que en medio de la tempestad podía dormir. Cuán enajenada estaba su conciencia. Primera de Juan capítulo 2 dice, si tu conciencia no te acusa, mayor que tu conciencia es Dios. Puede que no te acuse tu conciencia porque odias, y cuando alguien odia, la conciencia le dice lo que estás haciendo está bien. Claro que tienes derecho a saludarla, no es que esa señora es una fastidiosa. Claro que tienes derecho a contestarle mal, no ves que está equivocada, es que no tiene la razón. Y siempre vas a encontrar algo feo en la persona que a ti te cae mal, porque estás sesgado. Tu visión no está siendo 20/20, tu visión ha sido desde el odio, desde el rencor. Y como no tienes el carácter para decir yo no tengo por qué odiar a nadie, y mucho menos a esa persona. Y no, yo sé que no me dejarás mentir y dirás, sí, pero yo conozco personas que si hay motivos para odiarlas, pues que las odie el diablo, porque yo no les voy a odiar, dándole cabida al enemigo para que me destruya a mí. El odio no destruye sino al que lo siente, no a las demás personas. El mayor engaño del odio es que las personas creen que está destruyendo a otros, pero les está destruyendo a ellos. Y mientras una persona se goce de la injusticia, como dice Primera de Corintios 13, dice, el amor no se goza de la injusticia. El que se goza de la injusticia es el odio. Entonces, cuando Jonás está en el barco, cuando todo está perdido y empiezan a tirar los aparejos al agua, el capitán dice, no, yo estoy seguro que yo vi a un chiquitín que parecía como israelita, y se fue a buscarlo de aposento en aposento y lo encontró en el último de los rincones del barco y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? ¿Cómo tú puedes dormir mientras todo el mundo está gritando de temor? Y Jonás dijo, no, pues es que me dio sueño, el barco se está hundiendo. Y él estaba dormido. Miremos lo que el odio puede hacer en un corazón. Miremos cómo una persona queda totalmente enajenada y vuelta nada por el odio. Y entonces le dicen, vamos a echar las suertes porque todos son inconversos. Y este texto nos ofrece una historia impresionante porque todos creen en un Dios distinto y empiezan a preguntarle a sus dioses, pero Dios hizo que de alguna manera circunstancial se dieran cuenta que eso estaba pasando por Jonás. Entonces vienen todos contra Jonás. El verso dice que todos le dijeron, verso 8, decláranos quién eres, qué oficio tienes, de dónde vienes, cuál es tu tierra, de qué pueblo eres. Ellos lo querían matar. Y entonces Jonás les dijo, soy hebreo y sirvo al Dios vivo. Y uno dice, ¿de verdad? ¿Por esa razón usted está en este barco porque sirve al Dios vivo? Yo creo que no, ¿cierto? Y entonces él les dice, el que hizo el mar. No, ahí sí se murieron todos de susto, porque les dijo, yo les sirvo al Dios que hizo el mar. Ah, es por eso, el que hizo el mar es el que lo tiene al revés. Y le dicen, que es donde nos vamos a detener en esta hora y donde comenzamos en este día en el verso 13, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Aquellos hombres trabajaron para no echar el agua a Jonás. Jonás les dijo, hay una sola forma para que este barco se quede quietico, écheme en el agua. Y ellos dijeron, no, ¿cómo se le ocurre que nosotros lo vamos a matar? Y empezaron a orar. Dios, no queremos matar a este hombre. Tú sabes lo que él hizo y nosotros no podemos juzgarlo. Y uno, perdón. Los inconversos que no tienen un Dios real dicen, nosotros no podemos juzgar. Y los cristianos juzgan al mundo, todo el mundo. ¡Qué vergonzoso! ¡Qué vergonzoso que estos hombres dicen, papá, tú sabes qué fue lo que hizo Jonás! No nos, Nueva Traducción Viviente dice, no nos corresponde a nosotros juzgarlo. ¿Cuándo la iglesia de Jesucristo dirá, no me corresponde a mí juzgarlo? Si solamente la iglesia de Jesucristo, ante cualquier comentario, aunque cualquier chisme, pudiera decir, perdóneme, no me corresponde a mí hablar de eso.
se acabarían los chismosos. Solamente si la iglesia de Jesucristo respondiera como estos hombres, pero hicieron todo su esfuerzo, dice el verso 13, y más allá de sus fuerzas, para no echarlo al agua. Y cuando ya no les quedó alternativa sino echarlo al agua, todos oraron y dijeron, no nos demandes esa sangre. Ay, ¿cómo sabían? ¿Cómo sabían que el Señor demanda la sangre de quien se juzgue? ¿Cómo sabían que el Señor demanda la sangre de quien se hable mal? Impresionante. ¿Cuánta justicia puede haber en el corazón? Pero lo afrentante de esto es que ellos eran inconversos. ¿Y cómo da de duro cuando son mejores los que no tienen a Dios que los que tenemos a Dios? Que el Señor nos ayude, porque da mucha vergüenza y pena ajena que sean más correctos los inconversos que los creyentes. Y acá este Señor no es cualquier creyente, es un profeta que lleva desde niño sirviéndole a Dios, pero en su corazón jamás se había convertido. Así que, iglesia, vuelvo a la pregunta inicial. ¿Quiénes son tus ninivitas? Cuando los apetitos del odio son saciados, míralo mal, no lo saludes. Él te ofendió primero, tú no tienes por qué estar cómodo con él. Es que a mí no me parece como él habla. Es que yo no estoy de acuerdo con las órdenes, es las órdenes como se dan. Cuando yo tengo un problema con la autoridad, así me diga, mi cielo, mi amor, mi vida, la autoridad, yo voy a decir, me regañó, me gritó, me insultó, porque yo no estoy escuchando con mis oídos, estoy escuchando con los sentimientos de mi corazón. Y cuando yo tengo un problema con la autoridad, todo lo que la autoridad diga me va a oler a feo. Siempre voy a decir, me gritó, me regañó, es como yo lo vea. Cuando yo era niña, y contrario a lo que puedas pensar, Copérnico hace lo mismo. Cuando Copérnico ve un trapero, se enloquece de alegría y quiere que yo lo monte en el trapero y trapee con él, ¿cierto, Brillita? Jamás te ha dejado trapear porque quiere que se monte en el trapero y que trapee con él. No se lo enseñé, no se lo dije, no se lo transmití, pero cuando era chiquita, la habitación nuestra con mis padres era así grandota como este salón. Y mi papá nos montaba en un brillador hecho por él así de grande, Sandra en un lado y yo en el otro, y trapeaba con nosotros. Cuando nosotras crecimos, le dijimos a Luis Enrique y Andrés David, mi papá nos trapeaba, jamás le explicamos qué era trapear. Y en nuestra concepción de trapear aquí era divertidísimo. De hecho, dígame que si mi papá en este momento hace un trapero, yo vuelvo y me siento ahí a que me trapee por toda la casa. Era divertidísimo. Llegamos, te lo digo con pena, a orinarnos, Sandra y yo, de la risa en ese trapero. Como jamás les explicamos a Andrés David y a Luis Enrique lo que es trapear, ellos hasta hoy, cuando mi papá o mi mamá los regañan, ellos dicen, nos trapearon. Y su concepto de trapear es distinto al mío. Lo escucharon, pero jamás tomamos el tiempo para explicarle qué significaba en nuestro corazón y qué significa en el corazón de ellos. Significan dos cosas diferentes. Para ellos significa me regañaron, para nosotras significa nos divertimos. ¿Ves que si no aclaramos las cosas, dos mismas cosas que son exactamente lo mismo a oídos de diferentes personas pueden oírse de manera diferente y crear en el corazón conceptos diferentes? Por eso dile al que está a tu lado, es necesario que hablemos. Siempre será necesario que hablemos. Siempre será necesario que clarifiquemos las cosas. Jonás no era un hombre cualquiera. Jonás era un servidor de Dios y había sido enviado a Nínive para salvar a toda una nación. Pero él sabía que Dios iba a salvar a toda una nación. Y a él no le parecía que sus ninivitas merecieran perdón. Y es aquí donde nosotros nos detenemos, porque siempre hemos creído que le podemos decir al Señor, perdóneme a mí, pero no me parece que debas perdonar a Pepito. Perdóname a mí, inclusive, hermanos, llegando a la misma acción, teniendo la misma acción, estando siendo juzgados por las mismas circunstancias, nosotros esperamos misericordia para nosotros y juicio para los demás. Es una cosa tan tremenda que está en el ser humano, porque no hemos aprendido a ser hermanos, porque hemos experimentado odio desde la infancia. Y entonces vino lo del Señor. Cuando cayó al agua, yo no imagino el solapazo tan totazo que se dio Jonás. Además, cuando lo echaron al agua, el mar estaba embravecido, enloquecido, no se podía quedar quieto. Él estaba seguro que se iba a ahogar. De hecho, ya lo vamos a leer juntos. Él estaba seguro que era la muerte lo que venía para él. Sin embargo, un gran pez, no una ballena,
sino un gran pez, fue un rescate y no un castigo. Por favor, díselo al que está a tu lado, con Dios siempre habrá rescate, no castigo. Así tú quieras un castigo, siempre habrá rescate. Y ninivitas o no, israelitas o no, lo que Dios siempre envía es rescate. Porque Dios no está deseoso de que nadie se pierda. Y bueno, vamos a ver cómo habla la angustia. Quiero que lo leas conmigo, capítulo 2. ¿Cómo habla la angustia? El que salió bravo, el que llevaba meses sin orar, el que estaba reofendido. ¿Cuánto tiempo pasó entre el que llegó a Jope? Jope era varios días de camino de Jerusalén. ¿Cuánto tiempo para que él se montara al barco y cuánto tiempo para que comenzara la tempestad? Todos esos días llevaba sin orar. Pero la angustia nos hace orar. Y el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, o sea, él se sentía en el infierno, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredaba en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan, mira. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez que vomitó a Jonás en tierra. No, te lo vomitó, porque los tibios son vomitados, ¿cierto? Y él hasta aquí era un tibio, ¿cierto? De repente lo toma el pez fue un rescate, lo echa en la tierra, otra vez volvamos a comenzar, le dijo Dios, lo pone cerca nuevamente de Jerusalén, obvio no en Jerusalén, Jerusalén no tenía mar, lo pone cerca a Jerusalén y otra vez le dice el Señor, comencemos de nuevo. Dice, en mi angustia, uno creería que Jonás se convirtió, que Jonás no vuelve a hacer nada malo, que Jonás no vuelve nunca a pensar mal de nadie, que Jonás no tiene nunca más ninivitas, porque es que Jonás acaba de estar en la inmunda, acaba de estar en el infierno, acaba de pensar, no sé si ha intentado, pero mire, lo más difícil de los problemas respiratorios son exactamente eso, no poder respirar. Cuando yo acompañaba a alguien con COVID, cuando he acompañado a las personas que se les dificulta respirar, es cuando uno dice, tú eres mi respirar. Hace unos pocos días, tratando de tomar un remedio, me eché a la boca el propóleo. Nadie me explicó cómo se toma eso. Casi me ahogo. Cuando respiré así me quedé sin respiración. No, miren, no fue un segundo ni dos. No podía decirle de 3. Pero le dije a papá, le entregué mi vida. Casi que creí que me iba. Y dije, no, pero en mi corazón me desperté. Dios mío, esto es muy difícil no poder respirar. Pero él estaba en el agua. No sé si se ha intentado ahogar. Yo me he intentado ahogar 2 veces en la playa. Y amo el mar, pero sus aguas todavía me atormentan. Cuando tenía 20 años estaba en las playas del Pacífico y las amigas me dijeron que tocaba echarse el lodo de la arena para ese bello cabello que tengo y metí la cabeza y claro, la cola me ganó y me quedé enterrada. Nadie me sacaba porque me estaba ahogando en la playa y todo el mundo pensaba que era un chiste y yo me estaba ahogando en verdad. Así que dije, Dios mío, pero como el que olvida no aprende, regresé ahora al Atlántico y dije, acá no pasa esto. Y estaba en San Andrés y otra vez metí la cabeza y otra vez me clavé allá. Y mi esposo estaba toteado de la risa y no me sacaba. Pero sé lo que es experimentar el ahogo. Y no de 1 minuto, de segundos. No creo que bajar desde la superficie del mar hasta el fondo del mar a donde fue a Jonás, eso tomó más que minutos. Y durante todo ese tiempo tuvo su tiempo para meditar en que se había equivocado, en que le había dado la espalda a Dios, en que realmente los ninivitas eran un problema para su corazón y que él ya tenía que soltar esos ninivitas, pero no. Y cuando se para,
capítulo 3, vuelve a ser enviado y recibe la segunda oportunidad. Dígale al que está a su lado, la oportunidad de aprender a ser hermano, la oportunidad de aprender a amar. Y Dios lo toma, entre nosotros no ha pasado nada. Voy a olvidar que me desobedeciste, voy a olvidar todo lo que pasó. Comencemos de nuevo. Ve otra vez a Nínive. Y él sale con sus corotos para Nínive. Ahora sí, para Nínive. 200 kilómetros a Jope, 800 kilómetros de Jope a Nínive. Literal de aquí a Santa Marta. Literal de aquí a Barranquilla. Solamente que sin barco, sin burro, a pie. ¿Cuánto se echó allá en los pedacitos en barco, en los pedacitos a pie? Finalmente llegó a Nínive. Y me maravilla su predicación. Léala conmigo. Para que nos retorzamos en el amor de Jesús que se le vino en el agua. Para que podamos entender si realmente Jonás cambió o no cambió. Porque el capítulo dice, y comenzó Jonás a entrar a la ciudad, verso 4, camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué testimonio! Sin amor, sin una palabra de invitación al cambio. Van a ser destruidos, van a ser destruidos, van a ser destruidos. ¡Qué preocupación! ¡Cuánto amor! Nadie escuchó un tiene que cambiar. No hubo un ofrecimiento de cambio. No hubo un por favor, conviértase. Él solamente, porque ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Y él lo único que quería era que los ninivitas fueran destruidos. Por eso no le salió una palabra de amor, por eso no le salió una palabra de invitación al cambio, por eso no les nada. Increíblemente, digo yo, absolutamente increíble, todos se convirtieron. Cada persona que escuche, como que vamos a tener que predicar así. Porque Dios mío, la Biblia dice, qué difícil testimonio de una persona, ¿cierto? Es tan vergonzoso cuando los inconversos son mejores. Es muy vergonzoso. Pero es más vergonzoso cuando Dios nos da la oportunidad de cambiar y no cambiamos. Qué vergüenza que el Señor dé 2 oportunidades a un mismo profeta y que él siga con el mismo odio, con sus mismos ninivitas en el corazón. Los ninivitas son algo peligroso. Los ninivitas son algo fuerte si no salen del corazón. Y los votos, porque me imagino el texto del capítulo 2, todo el capítulo es una oración. Y termina diciendo que él hizo votos a Dios. Yo estoy segura que dentro de esos votos fue, ahora sí voy al infinito y más allá. Si tú me dices a Nínive, si tú me dices a el último de la tierra, la Patagonia, yo te voy donde tú quieras. Esos fueron sus votos. Sin embargo, ¿qué dice Jonás? Está ahí yendo. Y uno pudiera decir, él hizo caso, pero sus ninivitas le impidieron que esa acción fuera un acto de amor. Porque los ninivitas extravían tu teología. Puedes leer la Biblia, pero será como las sectas de error. Estarán leyendo letra muerta, porque su teología estará extraviada. Él obedeció, él arrancó, pero él no cambió. Y cuando terminó, se sentó frente a un monte, frente a Nínive, y estaba esperando qué pasaría ahora. Esperaba que Nínive fuera destruida, pero empezó a escuchar lamentos, empezó a escuchar lágrimas, empezó a escuchar personas que decían no debimos pecar, y lloraban y gritaban. Empezó a ver que los niños, y de repente veía el palacio y vio que el rey y todos sus subalternos estaban vestidos de costal y que absolutamente todos, hasta los animales, tenían vestido de yute, eran aún más radicales que los israelitas a la hora de ayunar. Así que, amada iglesia, esto lo enloqueció de rabia. ¿Cuánto nos puede cegar el odio? ¿Cuánto nos pueden sesgar nuestra mente, nuestros ninivitas? Y entonces vino Dios, y es aquí donde lo vemos. Y empezó a gritar. Esto es una locura. Una persona que casi se muere,
Su caída había sido el odio. Para otras personas su caída ha sido la pérdida de un hijo, la pérdida de su hogar, su separación. Yo no sé cuál haya sido tu caída. La caída de Jonás era el odio, eran sus ninivitas que él tenía en su corazón. Y todos tenemos ninivitas. Y empezó a gritar: ¡me quiero morir! Si tú no los matas a ellos, yo me quiero morir. Uno dice: ¿de verdad? ¿De verdad tú sientes eso? Y entonces Dios le dijo: ¿está bien lo que estás diciendo, Jonás? Sí, está bien. Está bien porque en verdad yo sabía. Y viene un discurso que tú no creerías que esto esté escrito en la Biblia. Léalo conmigo, capítulo 4. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y habló con Dios. ¿No es esto lo que yo te había dicho en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios mío, el malo era Dios. Es que eres un Dios bueno, es que eres un Dios que perdona, es que eres un Dios clemente, es que eres un Dios tardo para la ira. Y él estaba bravo porque Dios era todo eso. Si Dios no fuera todo eso, nosotros no estaríamos aquí, iglesia. Si Dios no fuera clemente, si Dios no fuera misericordioso, si Dios no fuera lento para la ira, tú y yo no podíamos estar aquí porque hemos pecado, hemos hecho lo malo, hemos hecho impíamente. Y porque Él es bueno, nosotros hoy estamos aquí. E increíblemente, Jonás decía: me quiero morir, me quiero morir. Increíblemente, una persona que acababa de ser salvada de las aguas, ahora se comportaba de semejante grosería. Y el Señor le dijo: ¿está bien que tú hagas eso? Y viene la pregunta con la que comenzamos. En el verso 3 le dice: te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida, porque prefiero morirme a perdonar a los ninivitas. Santo de Israel, iglesia. Vemos que no es un problema de desobediencia el problema de Jonás, es un problema de amor. ¿Quiénes son tus ninivitas, iglesia? ¿Quiénes son esas personas que prefieres perderlo todo, pero verles a ellos mal? Cuando el escritor Paipano escribió que los boyacenses no rezaban para que les fuera bien, sino para que a su vecino les fuera mal, yo me imaginaba en qué cabeza cabe pensar algo así, que uno tomaría su tiempo para que a alguien le vaya mal. Yo no te voy a mentir que jamás vengan a nuestra mente pensamientos, y no te voy a decir que en el día del enojo tú quisieras que los piche un tren, pero cuando te arrodilles dices: oh Señor, yo no puedo pensar nada malo de nadie, porque aquel que no perdona no puede ser perdonado. Y yo no puedo juzgar a las personas, porque en el juicio, en lo que condeno a otros, me estoy condenando a mí mismo, porque Dios me permitirá pasar por la vara parecida. Y entonces el Señor lo dejó descansar para ver si era cansancio, porque en su misericordia dijo: de verdad está loco. Y entonces se durmió otra vez. El Señor le colocó una enramada, él se esforzó también por hacerla, y el Señor permitió que una calabacera, los teólogos creen que era un árbol de ricino, de donde sacamos el aceite de ricino, y lo cubrió. Es la única vez en 4 capítulos en que vemos sonreír a Jonás. Cuando miró el árbol así, sonrió. Y entonces el Señor lo dejó descansar. Por la mañana abrió los ojos en la esperanza de que Nínive ya hubiera sido destruida. Pero cuando se dio cuenta, otra vez quería morirse. Y entonces el Señor preparó, dice el texto, un gusano y se comió la calabacera, y ahí sí se enloqueció porque el sol le dio en la cabeza. Y el Señor preparó, además del gusano, un viento que tumbó todo lo que él tenía, y él empezó a caminar de allá para allá desvariando y gritaba: me quiero morir, me quiero morir. O matas, decide qué vas a hacer, Dios, o matas a los ninivitas o mátame a mí, pero no quiero seguir viviendo si ellos van a vivir. Y tristemente el libro termina ahí, donde no vamos a saber hasta en el cielo si Jonás se convirtió o no se convirtió.
Si por todo el libro lo juzgamos, no sé, porque sus ninivitas fueron más fuertes que él. No quiso perdonar. Prefería perder sus bienes materiales, su testimonio, su ministerio, a perdonar. Después entregó lo más sagrado que tiene una persona, es su amistad con Dios y su compañerismo con Dios. El que tiene a Dios lo tiene todo, el que pierde a Dios no tiene nada. Y él estaba dispuesto a perder a Dios para no perder su odio. Así que, amada iglesia, hoy solo quiero decirte varias cosas que quiero dejar en tu corazón. La primera de ellas, la gran pregunta del Señor: ¿no debo yo tener compasión de tus ninivitas? Porque tú los odias, yo también los tengo que odiar. Porque esa fue la pregunta que el Señor le hizo a Jonás. La segunda pregunta que quiero dejar en tu corazón: queremos misericordia para nosotros, pero nos negamos a darle misericordia a los demás. Dios te va a poner en la prueba. Dios te va a poner en el camino. Dios te va a poner en el lugar de que te puedas vengar, de que puedas escuchar las palabras malas que alguien dice de alguien. Todos hemos estado parados allí, tratando de decirle a Dios qué hacer con esa persona que nos hizo daño. Tratando de decirle a Dios: lo tienes que echar del cielo, no tienes que perdonarlo, tienes que no darle el trabajo, tienes que quitarle su almacén. Bueno, no sé, las diferentes cosas que surgen en el corazón. Pero también quiero decirte algo para todos los que somos creyentes. No es el tiempo el que hace la diferencia en el corazón. La gente dice el tiempo lo cambia todo, y uno dice: ¿de verdad? Jonás era profeta desde niño. Si tenía 60 años, llevaba 50 años de servicio cumplido e ininterrumpido a Dios. Pero seguía con sus mismos ninivitas y sus mismos odios. Porque no es el servicio el que lo cambia a uno, es Dios el que lo cambia a uno. Pero el servicio sí ayuda, porque yo no puedo estar en la iglesia y seguir odiando a las personas. Yo no puedo estar en la iglesia y pensar. Una vez estuvimos con mi esposo en el tribunal, y cuando estábamos en el tribunal llegó un enemigo a reírse de nosotros. El señor magistrado lo sacó. Cuando empezó a reírse a carcajadas de nosotros y a tratar de burlarse, mira las cosas que hace el Espíritu Santo. Uno de los miembros del tribunal dijo: eso es inadmisible, hay que respetar a las personas. Y es increíble, te digo, cuando es alguien que no tiene un contexto cristiano, el que dice respetemos. Pero quienes quieren decir tenemos que respetar somos nosotros. Ahora quiero decirte algo: lo que se presentó en el mar fue una tempestad, pero la tempestad no estaba en las aguas, la tempestad estaba en el corazón de Jonás. Y si tú tienes una tempestad en tu corazón por tus ninivitas, hay que sacarlos. Y si todavía esas personas, cuando cruzan la calle, cuando te llaman, cuando las ves en la calle, cuando una persona, después de 5 años, después de 10 años, después de 20 años de un problema, todavía se reúne con tus enemigos a hablar mal de ti, realmente esa persona tiene un problema mental. No tiene un problema emocional, tiene un problema mental. Esa persona está sesgada. Mi doctor es deportólogo, dice: pero es que están rayados con eso. Sí, está rayado con eso. Y tengo que decirte, como dice todo el libro de Jonás, Dios responde a todas las oraciones. Todo lo que se necesita es una oración. Cuando los marineros oraron, Dios los escuchó. Cuando Jonás oró, Dios lo escuchó. Cuando los ninivitas oraron, Dios los escuchó. Así que Jonás es un libro que nos demuestra que Dios escucha a su pueblo. Y si tú dices: no, es que yo no puedo perdonar a esa persona porque tú no sabes lo que pasó, en verdad yo te puedo decir la verdad: yo no sé lo que pasó. Yo no sé lo que pasó. Pero tengo una filosofía de vida. Creo, y mi esposo lo sabe, no ahora con conciencia maranata, lo he dicho desde que acepté a Cristo como Salvador: nadie vale tanto como para que yo pierda mi salvación. Nadie está por encima de la salvación. Porque si yo digo a él, si no lo perdono, entonces estoy diciendo: por él no voy a entrar al cielo, porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado.
entonces simplemente estoy condicionando mi salvación a esa persona. Y lo que también quiero decirte, Dios es un Dios de segundas oportunidades, totalmente cierto. Pero también Dios es un Dios que conoce tu corazón. Dios mandó nuevamente a Jonás a Nínive. Y en esa segunda oportunidad quedó demostrado que él no había cambiado. Si en esta oportunidad el salmista dijo, seremos probados y seremos ensayados. O sea, Dios te da la segunda oportunidad. Yo no lo había entendido hasta que volví a leer Isaías capítulo 38 hablando de Ezequías. Cuando Dios le dio 15 años más de vida, el texto dice, Nueva Traducción Viviente, cuando llegaron los enviados de Babilonia, dice, y Dios se hizo a un lado para saber qué iba a hacer. Eso fue lo que pasó acá en Nínive. Dios se hizo a un lado para saber si Jonás se había perdonado. Y cuando viene tu enemigo caminando por la calle, Dios se va a hacer a un lado, a ver si tú lo vas a mirar mal, a ver si tú lo vas a saludar. Cuando te sientas en la conversación, yo he estado ahí cuando Dios te prueba tu corazón. Cuando Dios te prueba tu corazón para saber si ya has perdonado. Un día estaba en Santa Rosa haciendo unos papeles y en la mañana un señor me había dicho cosas displicentes acerca de cosas humanas, de un proceso de que él no tenía ni idea qué estaba pasando. No había visto el caminar, no sabía si lo que le habían dicho era verdad o no era cierto, no tenía ni idea, porque no nos conocíamos cuando conoció todo ese proceso. Cuando de repente el Señor dijo unas palabras, quien estaba haciendo el negocio conmigo esa mañana. Yo entendí entre líneas que estaba hablando de la persona que en la mañana estaba hablando mal de mí. Yo lo entendí, lo supe por el Espíritu Santo. No me pregunte cómo, pero yo lo supe. Y ese señor tomó el teléfono y llamó a su abogado y dijo, lo voy a meter a la cárcel y le voy a quitar y me está robando y me no sé qué. Y yo me paré frente al camino y dije, Dios mío, yo sé que con la misma vara que no mida, nos medirás, pero le dije, es una buena persona, no es un señor deshonesto, no es un señor tramposo, no es una persona. Mi esposo me miró como, es el Señor que esta mañana estaba diciendo, todo eso que están diciendo de él lo digo de ti. Y yo le dije, pero nosotros no tenemos derecho a pagar con la misma moneda. Y el Señor me dijo, estábamos haciendo un negocio, usted me da fe a esa persona y usted me dice que no me va a robar. Le dije, se lo garantizo. Es más, le garantizo que usted soluciona este mismo año eso con ese señor y nada se va a perder. No se preocupe. Después me dijo, se demoró, pero me pagaron. Y yo le dije al Señor, no voy a caer en el juego de Satanás. Y te invito a no caer en el juego de Satanás. Después a otro amigo, hace poquitos días, un periodista le persiguió. De hecho, me traté de enojar un poco en mi corazón y decía cosas. Y ayer le hicieron eso mismo a ese periodista. Te digo que en mi corazón yo sentí rabia ese día y dije, ellos no saben que estamos en este mundo y que mientras estemos en este mundo seremos medidos con la misma vara, no con una vara. Y lo escuché pidiéndole a otras personas, denme el beneficio de la duda, escúchenme, déjenme hablar. Y yo lo escuché hace menos de 2 meses diciendo cosas de otras personas sin el beneficio de la duda. Entonces, iglesia, solamente quiero decirte, Dios te va a dar la oportunidad de él pararse a un lado y mirar si tú sí cambiaste, mirar si tú ya perdonaste a tus ninivitas, mirar si tú no vas a hablar mal de ellos. Porque la historia que se vive en Jonás es del amor de Dios manifestado a través de nosotros. Y lo que Dios está probando en el libro de Jonás es si tenemos que ir a lo profundo del mar a ser transformados o si ya por la palabra que nos ha sido enseñada ya fuimos transformados. Y si no, Él va a volver a ensayarnos. Sí, tal vez te dé una segunda, una tercera. No sabemos cuántas oportunidades necesitó Jonás. Pero que hoy tú y yo podamos soltar los ninivitas. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.